Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios nuevamente por encontrarnos en esta tarde aquí en el canal de YouTube de ¿Cuál Camino Extravaganza Comunicaciones? Soy la presbítero Raquel Balbuena Osorio de la Iglesia Metodista de México, Asociación Religiosa. Y con gozo comparto para ustedes el siguiente mensaje que hemos titulado Cruzando el Mar Rojo, basado allá en el libro de Éxodo capítulo 14 versículos del 1 al 31. Leo para ustedes en esta tarde los versos de Éxodo 14, versos 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Palabra de Dios. Este es uno de los mensajes o pasajes más conocidos de la Biblia, cuando Dios libera a su pueblo del yugo de la esclavitud egipcia, donde muestra su amor a su pueblo, su fidelidad para cumplir su palabra, que Él mismo había dado estas promesas al pueblo de Israel, de llevarlos a un lugar donde ya no habría esclavitud, sino una tierra donde fluía leche y miel. Como primer punto quisiera poner: Dios escucha el clamor de su pueblo. En el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo, empieza esta encomienda para él. Dios había escuchado el clamor de su pueblo y necesitaba un caudillo para hacer ese trabajo de liberación a su pueblo. Dice la palabra del Señor en Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová: bien he dicho y he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Dice el verso 8, 9 y 10. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra donde fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto su opresión con los egipcios que los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto de mi pueblo y a los hijos de Israel. Así pues, lo que nos damos cuenta, después de que el pueblo de Israel vivió en Egipto durante 430 años, este era el momento en que Dios le daba esa promesa al pueblo de Israel. Dice la Escritura allá en el libro de Éxodo 12:40, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¿Pueden imaginarse cada uno de ustedes la sensación que tenía el pueblo de Israel al saber que por fin serían libres? Ya no estarían bajo el yugo opresor, ya no serían esclavos, ya no estarían bajo la sujeción de nadie. Ahora venía una nueva etapa para su vida. Había una promesa que Dios había dado tiempo atrás. Dios mismo les había dicho que los enviaría a un lugar donde fluía leche y miel. Punto 2. El camino a la libertad. Después de que el pueblo de Dios fue liberado, hubo una serie de indicaciones que debería de seguir el pueblo de Israel. Algo importante que debemos de tomar en esta parte de la Escritura. Había una promesa, definitivamente había una promesa de parte de Dios para su pueblo, pero también había indicaciones. Y eso no puede pasarse por alto para nosotros. Había una serie de indicaciones que ellos tenían que cumplir al pie de la letra. El que también tenían que saber obedecer, sujetarse y ir a donde les iban a indicar. Lamentablemente, como todo ser humano, a veces actuamos cuando nos dan indicaciones, no siempre actuamos de la manera que se nos pide o de la manera correcta. El pueblo de Israel, lo podemos ver, se le había dado indicación. Dios mismo había dicho: yo voy a ser su Dios, pero también ustedes van a ser mi pueblo. Pero había una
serie de indicaciones que el pueblo de Israel iba a obedecer, iba a seguir bajo la línea del caudillo de Dios llamado Moisés. Y eso es algo que no podían pasar por alto. Esas indicaciones divinas que ellos tenían que seguir. Pero por increíble que esto sea, con tan solo una semana de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel quiso regresar al lugar de esclavitud. Se habían cansado de caminar. Y para ellos no había nada seguro, aun cuando Dios le había dado un lugar, una tierra e infinidad de promesas. Pero ellos estaban decididos a querer regresar a su estilo de vida pasado. ¿No suena conocido a nuestras vidas hoy? Posiblemente sí. La historia se repite nuevamente en nuestro tiempo, con cada uno de nosotros posiblemente. Todos sabemos las grandes e innumerables promesas que Dios nos ha dado a nosotros, de estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero en ocasiones queremos volver atrás aún cuando sabemos que tenemos promesas de parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nos ha dado no solamente la vida eterna, sino una vida aquí en la tierra, una vida plena y una vida en abundancia. Nos ha liberado del pecado y de la muerte, y aún así, aún cuando sabemos que tenemos todas esas promesas y que Dios las ha cumplido en su tiempo, aún así, ¿cuántas veces no hemos retrocedido y no hemos regresado a una vida pasada? Y aún cuando esta vida no es la mejor, sabemos que regresamos. El pueblo de Israel lo experimentó y no es nada ajeno a nuestra vida hoy. A veces nos sucede lo mismo. De lejos pudiéramos ver y decir, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel, teniendo tantas promesas, retrocedió y quiso regresar a un tiempo de esclavitud, a un tiempo de vida sujeta a los egipcios? Sin embargo, si volteamos un poquito a nosotros y a nuestra vida, podremos entender que también nosotros hoy día solemos pasar por esa situación. A veces queremos un pasado, a veces anhelamos una vida de la cual no nos trae bendición. Pero lo que sí trae bendición es una vida que nos está prometiendo el Señor. Muchas veces queremos estar sujetos y ser esclavos, ya no de la tierra de los egipcios, sino a veces vivimos atados a muchas cosas, al pecado, a la soberbia, al egoísmo, al orgullo y a otras tantas cosas más que muchas veces no nos dejan ser libres para vivir en plenitud de vida como el Señor nos está prometiendo. En el punto 3 podemos ver las innumerables promesas que Dios tiene para nosotros. Dios le había dado muchas promesas a su pueblo. El caminar con ellos, el de ser su pueblo, pero también ellos tendrían la plena seguridad y la certeza de que Dios sería su Dios. Ellos se habían olvidado de esa promesa. Y vuelvo a mencionar, con tan solo una semana que ellos habían dejado ese tiempo de esclavitud, querían retroceder. Y si esto quizás nos sorprende, ese Dios que da todo y que promete todo, siempre va a estar al pendiente de nosotros. Cuando el pueblo de Israel deja al pueblo egipcio, no se viene con las manos vacías, sino Dios mismo le dice, y voy a recompensar los años de trabajo, y ellos van a salir con muchas bendiciones, muchas riquezas. Pero tenían que estar atentos a la voz del Señor. Pero ellos, con tan solo una semana, se habían olvidado. Para ellos era mejor regresar al tiempo de esclavitud, regresar a un tiempo pasado donde ellos podían estar seguros, donde tenían y sabían dónde estar, pero no un futuro incierto para ellos, aun cuando había una promesa. Fue entonces cuando, después de ver todo esto, dijeron y vinieron con el caudillo de Dios para decir, queremos regresar. Allá teníamos que comer,
Teníamos un lugar donde morir y donde ver a los que morían. Era un lugar seguro. Pero aquí no encontramos nada. Hemos caminado y no vemos ese lugar que nos ha sido prometido. Ese lugar donde fluye leche y miel. Ese lugar que el Señor ha dado para nosotros. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba esa promesa de parte de Dios para su pueblo? Dios había estado con ellos en todo momento y en todo lugar. Esta historia es muy conocida por nosotros. Dice la palabra del Señor que Dios estaba caminando con su pueblo y que no los iba a dejar, no los iba a abandonar porque había una promesa que cumplir. Esa Shekinah, esa presencia de Dios caminando a su lado. Dice la Escritura que mientras caminaban de día, había nubes. Y cuando caminaban de noche, una lumbrera de fuego caminaba sobre ellos, para que el pueblo de Dios pudiera avanzar y pudiera llegar al lugar de la tierra prometida. Ese Dios caminando. Cuando tuvieron sed, Dios les proveyó. Cuando tuvieron hambre, Dios proveyó. Pero ese pueblo se había olvidado de esas promesas. Ellos mismos eran testigos oculares de esa presencia divina de Dios entre ellos. Sin embargo, querían regresar a un pasado. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo a nosotros? Vemos la mano de Dios en nuestras vidas. Pensamos que estamos solos y en la deriva. Y lo único que alcanzamos a ver como el pueblo de Israel es un inmenso desierto. Y frente a nosotros lo que podemos ver es el mar. Ese mar inmenso que está frente a nosotros. Y es entonces donde nos entra la angustia, la desesperación y empezamos a caminar y a actuar bajo nuestra propia iniciativa, olvidándonos de la promesa que Dios nos ha dado. Esa promesa que Dios caminaría con nosotros. Ese Dios que siempre ha sido fiel. Una de las virtudes de nuestro Dios es su fidelidad. Dios ha sido fiel. Ese Dios de los tiempos ha sido fiel. Y así como fue fiel con su pueblo a liberarnos, es fiel para nosotros hoy día. De darnos y proveernos todas aquellas cosas que son para nosotros. Dios siempre estaría con nosotros. Todo parecía indicar que no había salida para el pueblo de Dios. Estaban encerrados entre el desierto y el mar Rojo. No había para dónde ir. Su esfuerzo de escapar de los egipcios parecía en vano. Ahora, Faraón y sus soldados venían tras ellos para llevarlos nuevamente a cautiverio. Así que tenían que obedecer, solo obedecer. Tenían que sujetarse a las indicaciones y accionar. Esas tres partes importantes, la obediencia, la sujeción y la acción, eran tan importantes en la vida del pueblo de Israel y también para nosotros hoy. El obedecer a Dios, el esperar indicaciones y el accionar lo que se nos dice, atrás de ello viene la bendición. Atrás de la obediencia está nuestra bendición. Y eso es lo que tenían que entender el pueblo de Israel. Por más grande que pareciera el mar y por más infinito, Dios haría su obra. Dios mostraría su poder no solo para los egipcios, sino también para su pueblo, para que no cupieran en ellos la menor duda de que el gran yo soy estaba con ellos. Así es que Dios abrió el mar en dos para que su pueblo pasara en seco, y después de haber pasado su pueblo, junto con sus mujeres, con los niños y con todo lo que traían de Egipto, el mar nuevamente se juntó y los egipcios quedaron en medio y no hubo quien los persiguiera. Esas palabras que hace un momento compartía con ustedes
esas palabras que Moisés dijo a su pueblo: no tengan miedo, estén firmes y vean que Dios nos va a salvar. Dios nos dará la salvación. Esos egipcios que ustedes han visto y para los cuales hemos trabajado durante tantos años, nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros tranquilos. Él está con nosotros. Ese Dios estaría con nosotros. Dice el capítulo 14, 29 al 31. Y los hijos de Israel fueron en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios y su pueblo, y temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Estimados hermanos, amigos que nos ven en esta hora, no sé por lo que tú estás atravesando. Quizás te sientes en el desierto. Puede ser que te sientas como los israelitas en un momento se sintieron, a la deriva, con un mundo de problemas y frente a un inmenso mar del cual pareciera ser que no hay salida. Pero déjame decirte en esta tarde que no sé la situación, por más difícil que ésta sea, Dios tiene la respuesta a cualquier problema. Solo debemos de dejar que Dios obre en nuestras vidas y dejar todo en sus manos. Tenemos que ser conscientes que no podemos solos, que por más que caminemos o que busquemos la forma de sentirnos seguros o de hacerlo a nuestras propias fuerzas, vamos a encontrarnos que en algún momento de nuestro caminar estamos solos. Hay una promesa de parte de Dios, y esa promesa Él nos las dio y nos las dijo, que Él estaría con nosotros todo el tiempo. Solo tendríamos que confiar en Dios. Dios tiene todo bajo sus manos y bajo su control. Dice el Evangelio según San Mateo 28, verso 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si Él lo ha prometido, lo cumplirá. Él caminará en tu peregrinar aquí en la tierra todos los días de tu vida. Él lo ha dicho y lo va a cumplir. Cada uno de nosotros estamos conscientes de que así ha sido. Dios no ha cambiado. Dios es el Dios de los tiempos. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Fue el Dios que hizo maravillas con su pueblo y lo va a hacer con nosotros. Esta parte de la Escritura no es un mito, no es un cuento, es una historia real que pasó en el pueblo de Israel. Es ese Dios real que hace maravillas a través de los tiempos. Y cuando leemos esta parte de la Escritura, volvemos a recordar todos aquellos hechos grandiosos que Dios ha hecho con su pueblo. Como Dios, sublime y majestuoso, cumple la promesa con nosotros los seres humanos. Gentes imperfectos, gentes desobedientes, gentes que a veces queremos ser más que Dios. Y aún así, no obstante, Dios nos ha dicho, a pesar de todo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Así que, mi estimado hermano, amigo que me escuchas y me ves, posiblemente te encuentres en un desierto sin salida, donde no ves nada a tu alrededor. Posiblemente lo único que ves al frente de ti es un inmenso mar de problemas, de angustia, de necesidades, sin saber hacia dónde ir.
Y tras de ti, muchas cosas que agobian y te roban tu paz. Por aún en medio de ese camino, por agobiante que sea, aún en medio de ese desierto, por infinito que parezca, y aún en medio de un mar inmenso frente a ti, hay una palabra de esperanza para nosotros. El Dios, gran yo soy, está en medio de nosotros. Solo tenemos que obedecer. Solo tenemos que escuchar su voz, que sujetarnos a su palabra y accionar. Es lo que tenemos que hacer. El pueblo lo vio. Aún a pesar de que pensaba que Dios no iba a obrar, aún con todo ello, aún cuando quería regresar a un pasado, siguió caminando. Cuando Moisés vino delante del Señor para decirle: Señor, tu pueblo se queja, ¿quieren regresar? Dios le respondió y le dijo: di a mi pueblo que marche, que no se detenga, que siga caminando. Hoy nos encontramos en ese peregrinar. Hoy, igual que el pueblo de Israel, no podemos detener nuestros pasos, sino al contrario, tenemos que seguir caminando. Que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Que cuando sintamos que no podemos avanzar, vayamos a ese momento en la cruz donde está Jesús. Y como todo ser humano, pudo haber negado a ir a la cruz por nosotros. Pero aún así, a pesar de su sufrimiento, a pesar de la agonía, a pesar de los 40 azotes menos uno que recibió, continuó. Continuó caminando hasta llegar a la crucifixión. En obediencia, en sujeción, pero también en acción. Pudo haberse detenido, pero no lo hizo. Caminó aun cuando sabía que iba a morir. Pero moriría por una causa de la cual hoy usted y yo gozamos: la salvación y la vida eterna. Jesús fue obediente, y dice la Escritura, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y como un cordero fue llevado al matadero sin abrir su boca, para que hoy nosotros podamos disfrutar de esa vida eterna que para nosotros es. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? Aún en medio de tanto problema que pudiéramos tener, confiar que cada día trae su propio afán, que lo que hayamos vivido el día de ayer no lo estamos viviendo hoy, y lo que vivamos hoy no lo viviremos mañana, porque dice la Escritura en el libro de Lamentaciones capítulo 3, Dios renueva su misericordia cada mañana, y cada mañana es una nueva oportunidad de levantarnos, de tomar fuerzas y decir: mi esperanza está en ti, oh Dios. De ti viene mi salvación. En ti está confiada mi alma, porque tú lo hiciste. Y si fuiste capaz de abrir el mar en dos para que tu pueblo pasara, eres capaz de solucionar nuestros problemas. Eres capaz de volverlo a hacer. Solo tengo que esperar en ti, obedecer, sujetarme a tu voluntad y hacer la voluntad del Padre. Y lo demás te toca a ti. Así es que, mi amado amigo y hermano, ¿qué podemos hacer ante esta situación en la que nos encontremos hoy día? Solo llevarlo a los pies de Cristo, al pie de la cruz, donde Él guardó un lugar para nosotros, y decir: Señor, no puedo. Quizás quiero y tengo ganas de regresar a mi vida pasada, donde no hay un futuro,
donde hay un mundo de perdición. Pero necesito de tu ayuda. Necesito, Señor, enderezar mi camino, centrar mi mirada y hacer lo que tú me has indicado. Has prometido, Señor, de caminar conmigo, de caminar a mi lado. Y sé que lo has hecho. Así es que, mi amado hermano, amigo, que me ves en esta tarde, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres, solamente detente un momento en tu vida y dile al Señor: te entrego mi angustia, mi ansiedad, mi desesperación, mi agonía. Y nuevamente, Señor, permíteme cruzar el Mar Rojo y llegar a esa tierra prometida. Nos encontramos en ese peregrinar. Hoy en día vamos a esa tierra prometida. Dice el Señor, un lugar donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Hay una tierra prometida, un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros. Pero mientras llegamos a esa tierra nueva, seguiremos caminando. Así que el gran Dios, el gran yo soy, seguirá caminando en medio de nosotros. Ante toda adversidad y ante todo problema, Dios estará con nosotros. Como lo hizo con su pueblo, lo seguirá haciendo con nosotros hoy. Dios les bendiga, el Señor quede en sus vidas, en sus familias, y sean prosperadas y bendecidas. Que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ustedes y les conceda su paz. Shalom. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.